¿Debemos los creyentes adorar a María? ¿Es la Madre de Dios? ¿Es acaso María la Reina del Cielo? Acompáñame a descubrirlo juntos. ¿María es la Madre de Dios? Si Dios no tiene principio ni fin, como dice Salmos 92, y el Mesías, como lo estipula el libro de Juan, es unigénito, Juan 1:18, es decir, monogenes, en griego, un solo gen, un cigoto, una semilla, con todo el material genético listo para ser injertado en un vientre subrogado o un vientre de alquiler. Eso lo entendimos en todo el capítulo 1 de Juan. ¿Cómo puede ser entonces María Madre de Dios y por tanto Dios Madre? Veamos qué le fue dicho a María. Lucas 1:32. Él, el Mesías, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y se le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero preguntemos, ¿qué dijo Jesús de María? Lucas 11:27. Una mujer de la multitud le dijo con voz fuerte, feliz la matriz que te llevó y los pechos que te amamantaron. Muchos dirían que era marianista esta persona que gritó de la multitud. Pero él le contestó, no, más bien, felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Contundente, Jesús no nos lleva a adorarla, nos llega a decir que incluso podemos ser mucho más que una familia genética o terrenal, una familia eterna cuando obedecemos a Dios. Es lo mismo que sentimos muchas veces cuando entre los creyentes nos consideramos familia. ¿Por qué? Porque somos familia eterna, si así el Mesías lo quiere y nos hace merecedores de su gracia para alcanzar eternidad. Aquí claramente Jesús no está confiriéndole adoración a María. ¿Qué dijo Jesús de María? Cuando María pidió ayuda a Jesús en las bodas de Caná, él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Juan 2:4, dejando clara la separación de forma respetuosa entre el niño que educó con su ministerio. Y aclaró que María o sus hermanos no tenían preeminencia entre sus seguidores o delante de Dios. Recuerden cuando fueron a buscarlo. Le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús. Y él extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Mateo 12:49. Ellos les buscaban, pues decían, está fuera de sí. Marcos 3:21. Claro, pues ahí podemos entender cómo aún la propia María y sus hermanos no creían en él. Tenían temor de que se declarara así como el Mesías y decían de él, está fuera de sí, mamá, vamos a quitarlo de ese lugar. Y por esa es la declaración tan contundente. Jesús quiso que entendieran que cualquiera que creía en él y obedecía la voluntad del Padre sería bendecido como parte de su familia. Bendecido, verajá, injertado como parte de su familia. Él no quiso decir que cualquier miembro de esa familia era digno de adoración. Claro que no. ¿Por qué algunos creen que María es madre de Dios? Los primeros indicios datan de finales del siglo IV. En ese tiempo, la Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Como resultado, paganos se hicieron cristianos, pero solo de nombre. Y el catolicismo había adoptado la doctrina antibíblica de la Trinidad en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Con la Trinidad, muchos llegaron a la conclusión de que, si Jesús era Dios, entonces María debe ser la madre de Dios, lo que sucedió en el 431 después de Cristo en el Concilio de Éfeso. Y a medida que las personas de origen pagano se unían, las imágenes de la Virgen María iban sustituyendo a sus dioses de la fertilidad, como Artemis o Diana para los romanos, Diana de Éfeso o Isis. Y qué mejor que estas imágenes que pueden confirmar que fue adoptando al Semiramis de Babilonia, al Isis y Horus de Egipto, que tal a Namu y a Enki de Sumeria, a Shigmo de Asia o a Devaki y Krishna en la India. ¿Por qué algunos creen que María es madre de Dios? En el año 432 después de Cristo, el Papa Sixto III mandó construir una iglesia en el honor a la Madre de Dios. La construyeron cerca en el lugar del templo en honor a Lucina,
diosa romana del nacimiento. Una escritora describió esta iglesia como un símbolo duradero de la fusión de los cultos paganos de la Gran Madre con el culto a María, después de la cristianización de Roma. Lo vamos a encontrar en Mary, The Complete Resource. María es la Madre de Dios. El título Madre de Dios y Theotokos en el griego, la que da a luz a Dios, no es bíblico. Asimismo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Puerta al cielo, etc. La adoración que se dirige a ella o a cualquier otro ser humano sencillo guía a la apostasía. Si en la Biblia no menciona que María fuese una Dios Madre, que sí lo dice. El Catecismo Católico 509, el Concilio de Éfeso, la Constitución Dogmática 1964 y 63. Solamente palabras de hombre. La expresión reina de los cielos, por otra parte, atención, sí aparece en la Biblia, pero no se refiere a María, sino a una diosa falsa a la que adoraban los israelitas apóstatas, según Jeremías, capítulo 44, versos del 15 al 19. Posiblemente esta reina de los cielos, atención, era Ister o Astarte, una diosa babilónica. María, pero según los historiadores. De hecho, existen escritos históricos que enfatizan en el trato a María. Los primeros cristianos no adoraban a María ni la trataban de una manera especial. Habrían rechazado los cultos y probablemente temerían que dar atención indebida a María pudiera levantar sospechas de que la estaban adorando como si fuera una diosa. Lo pueden encontrar en Inquest of the Jewish Mary, también como un dato histórico. Pero ¿quién era María? María era una mujer judía, descendiente directa del rey David, según Lucas 3, 23 al 31. Contaba con el favor de Dios por su fe y devoción a los mandamientos, según Lucas 1, 28. Tuvo otros hijos con José el carpintero. Sus nombres, Jacobo, Simón, José y Judas, e inclusive hijas que no se mencionan en Mateo 13, 55. Lo que desmiente la perpetua virginidad de María, dogma irrefutable del catolicismo. La Biblia muestra que María era parte de la comunidad de seguidores de Jesús junto a sus hijos y discípulos en Hechos 1:14. Atención, aunque antes no lo eran. En Juan 7:3 podemos ver cómo es grandemente afrentado el Mesías por parte de sus hermanos y en más de una oportunidad le dicen, vete a Jerusalén, vete con tus discípulos, pues si era el Mesías, muéstrate a los demás. Algo que nunca podríamos pensar de parte de sus apóstoles. ¿Cómo se consideraba María a sí misma? ¿Qué tal si le preguntamos a ella? Se consideró sierva del Señor, según Lucas 1:38, y consideró que Dios era su Salvador, en Lucas 1:47. Tristemente, han distorsionado este concepto. Cuando habló de la bendición de ser escogida por Dios, declaró, porque ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Lucas 1:48 en el famoso Magnificat. La palabra bajeza, pues, no sería apropiada para hacer referencia a María, pues si ella es la madre de Dios. La palabra griega tapeinosis, abajamiento, humillación, estado humilde. María fue consciente del estado humilde de su condición. ¿Cómo se consideraba a María en el Evangelio? El Nuevo Testamento aclara, Dios tomó la forma de un hombre, según Juan 1:14, y nació de mujer, según Gálatas 4:4. La mujer no se hizo divina para concebir. Desde el primer momento en que aparece, no existe indicación de que fuera objeto de adoración. Cuando el ángel anunció a María que ella daría a luz, el ángel no la adoró. Lucas 1:26 al 38. Los pastores en el nacimiento alabaron a Dios, no a María, en Lucas 2:16 al 20. Los magos de Oriente, postrándose, lo adoraron. Jesús, no a María, en Mateo 2:11. Simeón y Ana alabaron a Jesús siendo un bebé, no a María, según Lucas 2:21. Y la mujer de Apocalipsis 12, claramente es Israel y no María. ¿Cómo debo considerar a María yo como un creyente? Una mujer valiente, que expuso su vida para ser parte de los planes del Señor. Se arriesgó a ser apedreada, perseguida, a iniciar un matrimonio con un embarazo. Tanto ella como su esposo José son dignos ejemplos de lo que un matrimonio que sirve al Señor debe ser.
Para ellos nuestro agradecimiento a Dios por sus vidas. Y si algo debiéramos de escuchar de parte de ella es, hace todo lo que Jesús les diga, según Juan capítulo 2 y verso 5. Entonces, ¿debemos los creyentes adorar a María? La respuesta es no. Adoramos solo a Dios y no a hombres, pues el Mesías es la expresión corpórea de Dios mismo.